Mi nombre es Daniela Méndez y tengo 32 años. Nunca imaginé que la llamada de un notario, 5 días antes de que mi padre muriera, me salvaría de perder todo lo que él había trabajado para dejarme. Mi familia me mantuvo alejada durante su enfermedad, diciéndome que no me preocupara, que ellos se encargaban de todo. Lo que no sabían es que el licenciado Hernández había guardado el testamento original donde yo aparecía como heredera principal de la casa en Coyoacán, el departamento de renta en la Roma y las 2 cuentas de inversión. Mientras mi hermano Rodrigo y mi tía Luz planeaban borrarme de la herencia, yo ya tenía en mis manos la prueba de que todo eso era legalmente mío. Si alguna vez tu familia te hizo sentir que no merecías lo que tu padre quiso dejarte, quédate hasta el final. Esta historia va a resonar contigo de formas que no imaginas. Para entender cómo llegué a ese momento, tengo que llevarte 3 años atrás. Cuando mi papá, don Ernesto Méndez, tuvo el primer infarto, era ingeniero civil jubilado. Un hombre meticuloso que había construido su patrimonio ladrillo por ladrillo, peso por peso, durante 40 años. La casa de Coyoacán donde crecimos la compró en 1985, cuando todavía era un barrio tranquilo, lleno de árboles de jacarandas. El departamento en la Roma lo adquirió 10 años después como inversión. Y las cuentas de ahorro las abrió para asegurarse de que mi hermano Rodrigo y yo tuviéramos algo cuando él ya no estuviera. Pero Rodrigo siempre fue el hijo favorito de mi tía Luz, la hermana mayor de mi papá. Ella nunca tuvo hijos propios y volcó toda su atención en mi hermano desde que éramos niños. Cuando yo tenía 8 años y Rodrigo 10, tía Luz le regaló una bicicleta nueva de montaña. A mí me dio una muñeca de segunda mano que olía a humedad. Cuando cumplí 15 años y soñaba con una fiesta, mi papá me dijo que no había presupuesto. 6 meses después, Rodrigo tuvo una graduación de preparatoria con mariachi, taquiza para 100 personas y hasta pirotecnia. Nadie me explicó por qué él sí merecía celebración y yo no. Mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 19 años. Fue entonces cuando tía Luz se mudó a vivir con nosotros para ayudar con la casa. Eso fue el principio del fin de mi lugar en esa familia. Ella cocinaba solo lo que a Rodrigo le gustaba. Planchaba su ropa con cuidado, mientras la mía quedaba arrugada en el cesto. Y cada vez que yo intentaba hablar con mi papá, ella encontraba la forma de interrumpir o desviar la conversación hacia los logros de mi hermano. Cuando mi papá tuvo el primer infarto, yo estaba terminando mi maestría en arquitectura. Dejé todo para cuidarlo. Pasé 3 meses durmiendo en el sillón de la sala, preparándole sus comidas sin sal, llevándolo a terapia física, organizando sus medicamentos en pastilleros semanales. Tía Luz llegaba de vez en cuando, se sentaba en la cocina a tomar café y criticaba todo lo que yo hacía, que la sopa estaba muy aguada, que la casa estaba desordenada, que yo no sabía cuidar a un enfermo como ella lo haría. Rodrigo apareció 2 veces en esos 3 meses. Una para pedirle dinero prestado a mi papá, otra para decirle que había conseguido un trabajo nuevo, que pagaba muy bien y que pronto nos ayudaría con los gastos médicos. Ese dinero nunca llegó. Mi papá se recuperó de ese primer infarto, pero quedó débil. Fue entonces cuando me llamó una tarde de octubre, mientras tía Luz había salido al mercado. Me pidió que me sentara a su lado en el estudio, ese cuarto lleno de libreros de madera y diplomas enmarcados que olía a barniz y papel viejo. Me tomó la mano, sus dedos fríos y temblorosos, y me dijo: Daniela, tú eres la que siempre ha estado aquí. Quiero que sepas que todo lo que tengo va a ser tuyo. La casa, el departamento, las cuentas, todo está a tu nombre en el testamento. Rodrigo va a recibir una parte, pero tú eres la heredera principal. Recuerdo que mis ojos se llenaron de lágrimas, no porque me importara el dinero o las propiedades, sino porque finalmente mi papá había visto lo que yo había hecho por él, había reconocido. 2 semanas después, llamó al licenciado Hernández, su notario de confianza desde hacía 20 años, y firmó el testamento. Yo estuve presente. Vi cómo mi papá firmaba cada página, cómo el notario sellaba los documentos, cómo me explicaba que quedaba registrado en el registro público de la propiedad. Sentí alivio, sentí que por primera vez en mi vida, yo también importaba. Pero la paz duró poco. 6 meses después de firmar ese testamento, mi papá tuvo un segundo infarto. Esta vez fue más grave.
Lo internaron en el hospital español y los doctores nos dijeron que tenía daño cardíaco irreversible. Le dieron entre 6 meses y 1 año de vida. Tía Luz tomó el control de todo inmediatamente. Ella decidió que mi papá no debía recibir visitas que lo estresaran. Ella organizó un calendario de cuidados donde Rodrigo y ella se turnaban para acompañarlo en el hospital. Y cuando yo pregunté en qué días me tocaba a mí, tía Luz me miró con esa sonrisa falsa que siempre usaba, y me dijo: no te preocupes, Daniela, tú tienes tu trabajo y tu vida. Nosotros nos encargamos. Intenté ir al hospital de todas formas. La primera vez, la enfermera me detuvo en la puerta de la habitación y me dijo que solo estaban permitidas las visitas autorizadas por la familia directa. Llamé a tía Luz. Ella me dijo que mi papá estaba muy cansado, que necesitaba descansar, que era mejor que no fuera a molestarlo. La segunda vez que intenté entrar, Rodrigo estaba ahí. Me cerró la puerta en la cara y me susurró con veneno en la voz: ya hiciste suficiente. Déjanos cuidarlo en paz. No entendía qué estaba pasando, no entendía por qué me alejaban del hombre que había criado, del hombre que me había dicho que yo era importante para él. Pasaron 2 meses así. 2 meses en los que apenas pude hablar con mi papá por teléfono, siempre con tía Luz o Rodrigo escuchando en altavoz, siempre conversaciones cortas e incómodas. Yo le preguntaba cómo se sentía, él me decía que estaba bien, que no me preocupara. Nunca pude hablar con él a solas, nunca pude preguntarle si estaba de acuerdo con que me mantuvieran alejada. Cada noche lloraba en mi departamento en La Condesa, sintiéndome inútil, sintiéndome rechazada una vez más. Fue entonces cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Era un martes 13 de febrero, 5 días antes de que mi papá muriera. Eran las 9 de la noche y mi celular sonó con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo apretar el botón verde. La voz al otro lado era seria y formal. Señorita Méndez, habla el licenciado Hernández. Necesito verla mañana sin falta. Es urgente. Tiene que ver con el testamento de su padre. Se me cayó el alma a los pies. Le pregunté si algo había pasado con mi papá. El licenciado dudó un momento y luego dijo: su padre está vivo, pero debo informarle algo importante. Su hermano y su tía vinieron a mi oficina hace una semana. Intentaron que yo redactara un nuevo testamento, eliminando su nombre como heredera principal. Me presionaron, me ofrecieron dinero, incluso me amenazaron con llevar el caso a otro notario si yo no cooperaba. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Me senté en la orilla de mi cama, aferrando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Y usted? ¿Qué hizo?, le pregunté con la voz quebrándose. El licenciado Hernández suspiró. Yo me negué, señorita. Su padre firmó ese testamento en pleno uso de sus facultades mentales. Está registrado legalmente. No puedo ni voy a modificarlo sin una orden judicial o sin que su padre, estando consciente y sin coerción, lo solicite personalmente. Pero necesito que venga mañana. Voy a darle una copia certificada del testamento original. Guárdela en un lugar seguro, y si algo le pasa a su padre, usted va a necesitar esos documentos. Esa noche no dormí. Me quedé despierta viendo el techo de mi cuarto, escuchando el ruido de los coches en la avenida, sintiendo una mezcla de rabia, dolor y determinación que nunca antes había experimentado. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, estaba en la oficina del licenciado Hernández en Polanco. Él me recibió con una carpeta café llena de papeles. Me explicó cada cláusula del testamento, cada propiedad, cada cuenta bancaria. Me mostró las firmas de mi papá, los sellos notariales, las fechas de registro, y me entregó una copia certificada de todo. Antes de que me fuera, el licenciado Hernández me puso una mano en el hombro y me dijo algo que nunca voy a olvidar: su padre la quiere mucho, señorita Méndez. Él me lo dijo cuando firmamos esto. Usted fue la única que estuvo ahí cuando él más lo necesitaba. No deje que nadie le quite lo que legalmente y moralmente es suyo. Guardé esos documentos en una caja fuerte que renté en un banco. No le dije nada a nadie. Seguí intentando ver a mi papá en el hospital, pero tía Luz y Rodrigo seguían bloqueándome. 3 días después de mi reunión con el licenciado, recibí una llamada del Hospital Español. Mi papá había entrado en coma. Corrí al hospital. Esta vez nadie me detuvo.
Llegué a su habitación y ahí estaban todos. Tía Luz llorando teatralmente, Rodrigo con los ojos rojos, algunos primos que no había visto en años, todos rodeando la cama donde mi papá yacía conectado a máquinas que pitaban y zumbaban. Nadie me saludó cuando entré. Tía Luz me lanzó una mirada de odio puro. Rodrigo se volteó y fingió no verme. Me acerqué a la cama y tomé la mano de mi papá. Estaba fría, tan fría. Le susurré al oído que lo amaba, que siempre iba a estar orgullosa de él, que gracias por todo. No sé si me escuchó. 2 días después, el 18 de febrero a las 6 de la mañana, mi papá murió. El funeral fue un espectáculo de hipocresía. Tía Luz organizó todo sin consultarme. Eligió el ataúd más caro. Contrató un servicio de banquete para 200 personas. Mandó hacer arreglos florales gigantes, con rosas blancas y claveles rojos. Rodrigo se paró frente a todos los asistentes en la funeraria Galloso de Félix Cuevas y dio un discurso sobre lo maravilloso que había sido nuestro padre, sobre cómo él había aprendido todo de él, sobre cómo iba a honrar su memoria. Nunca mencionó mi nombre. Nunca mencionó los 3 meses que yo pasé cuidándolo después del primer infarto. Fue como si yo no existiera. Yo me quedé en una esquina del salón, vestida de negro, con mis documentos guardados en mi bolsa. Algunos conocidos de mi papá se acercaron a darme el pésame. Una señora Mayo Ere, vecina de Coyoacán, me abrazó y me dijo: tu papá siempre hablaba de ti con mucho orgullo, mija. Decía que eras la única que lo cuidaba de verdad. Esas palabras me dieron fuerzas. 3 días después del funeral, recibí un mensaje de Rodrigo. Decía: reunión familiar mañana 4 de la tarde en la casa de Coyoacán. Lectura del testamento. Asiste. No respondí. Solo guardé el mensaje y preparé mi carpeta de documentos. Llegué a la casa de mi papá exactamente a las 4 de la tarde. La casa donde había crecido, donde mi mamá había sembrado bugambilias en el jardín, donde mi papá pasaba las tardes leyendo el periódico en su sillón de cuero gastado, ahora se sentía extraña, como si ya no me perteneciera. Tía Luz abrió la puerta, me miró de arriba abajo con desprecio y dijo: llegas tarde, todos están esperando. No era verdad, eran las 4 en punto, pero no discutí. Entré en la sala, estaba llena. Rodrigo sentado en el mejor sillón, Tía Luz junto a él, 2 primos de mi papá que apenas conocía, una tía abuela que vivía en Querétaro, y un hombre delgado con lentes y traje gris que sostenía un portafolio de piel. No era el licenciado Hernández, era alguien más. Mi estómago se contrajo. Tía Luz carraspeó y señaló al hombre con un gesto teatral. Él es el licenciado Morales, el nuevo abogado de la familia. Va a leer el testamento de Ernesto. Miré al licenciado Morales. Él evitó mi mirada. Abrió su portafolio y sacó unos documentos. Comenzó a leer con voz monótona. Yo, Ernesto Méndez Salazar, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi última voluntad lo siguiente. La casa ubicada en la calle de Fernández Leal número 312, Colonia Coyoacán, queda a nombre de mi hijo Rodrigo Méndez. El departamento en renta ubicado en la calle de Orizaba número 120, Colonia Roma Norte, queda a nombre de mi hijo Rodrigo Méndez. Las cuentas de inversión en Banco Santander y quedan a nombre de mi hijo Rodrigo Méndez. A mi hija Daniela Méndez le dejo la cantidad de 50,000 pesos como gesto de cariño en silencio, un silencio tan pesado que podía sentirse en la piel. Rodrigo sonreía. Tía Luz tenía los ojos brillantes, casi triunfantes. Los primos miraban al suelo incómodos. Yo me quedé inmóvil en 50,000 pesos. Eso era todo. Eso era lo que supuestamente mi papá había decidido dejarme después de todo. El licenciado Morales cerró el documento y preguntó: ¿alguna pregunta? Rodrigo se puso de pie, levantó una copa de vino tinto que tenía en la mesa y dijo con voz fuerte y clara: quiero agradecer a mi papá por confiar en mí. Voy a cuidar estas propiedades como él lo hubiera querido. Voy a mantener el legado de esta familia. Tía Luz aplaudió. Algunos primos la siguieron con aplausos tímidos. Yo no moví un músculo. Entonces, tía Luz se volteó hacia mí y dijo con veneno en cada palabra: Daniela,
Espero que entiendas que tu padre tomó esta decisión porque Rodrigo siempre fue más responsable. Tú te fuiste a vivir sola, te despreocupaste de la familia. Es justo que quien se quedó al lado de Ernesto reciba lo que trabajó. Sentí que algo dentro de mí se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Me puse de pie lentamente. Saqué de mi bolsa la carpeta café que el licenciado Hernández me había dado. La puse sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo temblar las copas de vino. Todos me miraron. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. El testamento original, fechado 18 de septiembre de 2023, firmado por mi papá, con sellos notariales, con registro en el registro público de la propiedad. Lo levanté para que todos lo vieran. Dije con voz tranquila pero firme. Es el testamento real que mi papá firmó hace 3 años, el que está registrado legalmente, el que el licenciado Hernández, su notario de confianza por 20 años, redactó y certificó, el que dice que yo soy la heredera principal de la casa, del departamento y de las cuentas de inversión. La cara de Rodrigo perdió todo el color. Tía Luz se puso de pie tan rápido que derramó su copa de vino en el tapete persa de mi mamá. El licenciado Morales miró el documento y luego miró a Rodrigo con pánico. «Eso es falso», gritó Rodrigo. «No puedes llegar aquí con papeles inventados». «No», interrumpí. Saqué el segundo documento, una carta certificada del licenciado Hernández explicando que Rodrigo y tía Luz lo habían visitado una semana antes de la muerte de mi papá, intentando forzarlo a cambiar el testamento. Saqué el tercer documento, el registro oficial del registro público, donde constaba que las propiedades estaban bajo fideicomiso a mi nombre, desde 2023. Saqué el cuarto documento, estados de cuenta de las inversiones donde yo aparecía como beneficiaria. Si alguna vez sentiste que tu familia te traicionó justo cuando más vulnerable estabas, comparte esta historia. A veces, la justicia no grita, solo espera el momento perfecto para presentarse. Dejé todos los documentos sobre la mesa. Miré al licenciado Morales y le pregunté: «Licenciado, ¿usted sabía que este testamento existe y está registrado legalmente?» El tartamudeó yo. «Me contrataron para...» Rodrigo me dijo. «Exacto», lo interrumpí. «Lo contrataron para leer un testamento falso, para intentar robarme lo que legalmente es mío. Pero hay un problema. Mi papá fue muy claro conmigo y con el licenciado Hernández. Él quería que yo tuviera estas propiedades, porque yo fui la única que lo cuidó cuando más lo necesitaba. ¿Y eso está documentado?» Rodrigo dio un paso hacia mí, con los puños cerrados. Su cara estaba roja, las venas de su cuello marcadas. «Eres una mentirosa», escupió. «Papá nunca haría eso. Yo soy su hijo. Yo merezco esa herencia». Me mantuve firme. No retrocedí. Miré directamente a sus ojos y dije: «Papá ya tomó su decisión. Rodrigo nace 3 años, cuando tú solo aparecías para pedirle dinero y yo era la que limpiaba sus heridas, la que cocinaba sin sal, la que lo llevaba a terapia. Esa decisión está firmada, sellada y registrada. No hay nada que puedas hacer para cambiarla». Tía Luz intentó acercarse a los documentos. Yo los recogí rápidamente y los sostuve contra mi pecho. Ella me gritó desagradecida: «Después de todo lo que hicimos por ti. Te dimos un techo, te dimos comida, no puedes hacernos esto». «Nunca les pedí nada», respondí. «Ustedes decidieron tratarme como si yo fuera menos que Rodrigo desde que tengo memoria. Pero esta vez, la ley está de mi lado, y la voluntad de mi papá también». El licenciado Morales guardó sus documentos falsos en su portafolio y dijo: «Nervioso, creo que hay un malentendido. Yo solo vine a leer lo que me dieron. Si hay otro testamento registrado, entonces ese es el que vale legalmente». Se puso de pie y salió de la casa casi corriendo. Nadie lo detuvo. A los primos empezaron a murmurar entre ellos. La tía abuela de Querétaro me miró con respeto y dijo en voz baja: «Bien hecho. Mija, tu papá sabía lo que hacía». Se levantó, tomó su bolsa y salió también. Uno por uno, los demás familiares fueron saliendo, dejando solo a Rodrigo, tía Luz y a mí en esa sala que olía a flores marchitas y resentimiento. Tía Luz se dejó caer en el sillón, llorando de rabia. «Todo esto es tu culpa. Siempre has sido envidiosa. Siempre has querido quitarle lo que le corresponde a Rodrigo». «No tengo que quitarle nada», dije cansada. «Nunca fue suyo
Y ahora voy a irme. Tengo una cita con el licenciado Hernández mañana para comenzar el proceso legal de transferencia de títulos. Si intentan bloquear esto, los voy a demandar por fraude testamentario. Y créanme, tengo todas las pruebas que necesito. Rodrigo me agarró del brazo cuando intenté salir. Su agarre era fuerte, desesperado. Por favor, Daniela. Esa casa es todo lo que tengo. No tengo trabajo estable. Necesito vender el departamento para pagar deudas. Si me quitas esto, voy a quedar en la calle. Solté mi brazo de un jalón. Tuviste años para construir algo propio, Rodrigo. Años en los que recibiste todo el apoyo, todo el dinero, todas las oportunidades. Yo construí mi vida sin ayuda de nadie. Y ahora voy a recibir lo que mi papá quiso darme, no porque te lo quite, sino porque siempre fue mío. Salí de esa casa y no miré atrás. Escuché a tía Luz gritando algo, pero no entendí qué, no me importó. Subí a mi coche, un Chevy Aveo 2015 que había comprado con mi propio dinero, y manejé de regreso a mi departamento. Lloré todo el camino. No de tristeza, sino de liberación. A la mañana siguiente, me reuní con el licenciado Hernández. Él ya había anticipado que algo así podría pasar. Me explicó que el testamento que Rodrigo y tía Luz intentaron usar no tenía validez legal porque no estaba registrado y porque mi papá nunca lo firmó en presencia de un notario oficial. Era un documento falso que probablemente el licenciado Morales redactó bajo presión o engaño. Comenzamos el proceso de transferencia de títulos. La casa de Coyoacán, el departamento en la Roma, las cuentas bancarias, todo pasó oficialmente a mi nombre en un plazo de 6 semanas. Durante ese tiempo, Rodrigo intentó contactarme 17 veces. Dejó mensajes de voz llorando, mensajes de texto suplicando, incluso apareció en mi trabajo una vez. Yo no respondí, bloqueé su número. Bloqueé también el de tía Luce, no porque los odiara, sino porque necesitaba proteger mi paz y mi derecho. La casa de Coyoacán la renté a una familia joven. El departamento en la Roma lo dejé como estaba, generando ingresos por renta. Las cuentas de inversión las mantuve creciendo. Con ese dinero pude finalmente abrir mi propio despacho de arquitectura, algo que había soñado desde que entré a la universidad. Contraté a 2 asistentes, renté una oficina pequeña en la Nápoles y empecé a construir mi futuro. Rodrigo tuvo que mudarse de la casa donde vivía con tía Luz porque no podía pagar la renta. Supe por un primo lejano que consiguió trabajo como vendedor de autos en una agencia en Satélite. Tía Luz regresó a vivir sola en su departamento del Agrícola Oriental. Dejaron de ir a las reuniones familiares, dejaron de aparecer en las posadas y en las celebraciones. Algunos familiares me preguntaron si yo tenía algo que ver con eso. Les conté la verdad, documentos en mano. La mayoría me entendió. Algunos dijeron que fui muy dura, no me importó. Han pasado 2 años desde aquella reunión en la sala de mi papá. 2 años en los que he reconstruido mi vida desde los cimientos. Mi despacho de arquitectura tiene ahora 6 empleados y acabamos de ganar un proyecto importante para diseñar un complejo de oficinas en Santa Fe. La casa de Coyoacán sigue rentada y cada vez que paso frente a ella siento una mezcla de nostalgia y orgullo. El departamento en la Roma lo convertí en mi segunda oficina y sala de juntas. Las cuentas de inversión crecieron 30% gracias a un asesor financiero que contraté. Rodrigo nunca volvió a contactarme. Supe por terceros que se casó hace un año y que está esperando un hijo. No fui invitada a la boda. No me dolió. Tía Luz tuvo problemas de salud hace 6 meses. Una prima me lo contó esperando que yo sintiera lástima o que fuera a visitarla. No fui y envié flores al hospital con una tarjeta que decía pronta recuperación. Nada más, no le debía más que eso. Algunos me han preguntado si me arrepiento de haber peleado por esa herencia. Si no hubiera sido más fácil simplemente aceptar los 50,000 pesos y evitar el conflicto, la respuesta es no. Ni por un segundo. No se trataba solo de dinero o de propiedades. Se trataba de que mi padre me vio, me valoró y tomó una decisión consciente para protegerme y recompensarme por haber estado ahí cuando más me necesitaba. Dejar que Rodrigo y tía Luz borraran esa decisión hubiera sido traicionar la memoria de mi papá y traicionarme a mí misma.
Aprendí algo fundamental en todo este proceso. La familia no se define por la sangre, se define por quién está presente en los momentos difíciles, por quién te cuida cuando estás vulnerable, por quién respeta tus derechos incluso cuando no le conviene. Mi papá fue mi familia hasta el final. El licenciado Hernández, un hombre que apenas conocía, fue más leal conmigo que mi propio hermano. Y eso me enseñó que la lealtad se gana, no se hereda. Todavía guardo la carpeta café con todos los documentos en mi caja fuerte. De vez en cuando la abro y leo las cartas que mi papá me dejó junto con el testamento. En una de ellas decía Daniela, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy. Quiero que sepas que siempre estuve orgulloso de ti. Fuiste la única que me cuidó sin esperar nada a cambio. Esta herencia no es un regalo, es lo justo. Cuídala, disfrútala y construye la vida que siempre soñaste. Te amo, papá. Esas palabras me acompañan cada día. Me recuerdan que hice lo correcto. Me recuerdan que mi papá me amaba, aunque a veces su silencio me hiciera dudar. Me recuerdan que la justicia no siempre es ruidosa o dramática. A veces llega en forma de documentos firmados, de llamadas oportunas, de personas honestas que hacen lo correcto, aunque nadie esté mirando. Si alguna vez te han intentado quitar lo que legalmente y moralmente es tuyo, si tu familia te hizo sentir invisible mientras favorecían a otros, si tuviste que pelear por lo que tu ser querido quiso dejarte, déjame decirte algo, no estás solo, tu dolor es válido, tu enojo es justificado. Y tu decisión de defenderte es correcta. No dejes que nadie te haga sentir culpable por exigir lo que te corresponde. Busca ayuda legal si la necesitas. Guarda todos los documentos importantes en un lugar seguro. Confía en los profesionales honestos como el licenciado Hernández, que anteponen la ley y la justicia a las presiones familiares. Y sobre todo, recuerda que proteger tus derechos no te hace egoísta, hace fuerte. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina con vista a la ciudad, sé que mi papá estaría orgulloso, no solo de los proyectos que he construido o del dinero que he ganado. Estaría orgulloso porque me mantuve firme, porque no dejé que me borraran, porque honré su última voluntad, incluso cuando todos intentaron convencerme de que no valía la pena pelear. La casa de Coyoacán todavía tiene las bugambilias que mi mamá plantó. Cada primavera florecen en tonos morados y fucsias, llenando el jardín de color. Los inquilinos las cuidan bien. A veces paso en mi coche solo para verlas, y cada vez que lo hago, siento que mis papás están ahí. En esas flores, en esos muros, en esa casa que ahora es legalmente mía, pero que siempre fue de ellos. No cerré la puerta con mi familia por odio, la cerré por supervivencia, porque quedarse en un lugar donde no te valoran, donde intentan robarte, donde niegan tu existencia, no es lealtad, es autodestrucción. Y yo elegí construir en lugar de destruirme. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez viviste algo parecido o conoces a alguien que esté pasando por esto, compártela. Cuéntale a esa persona que hay salida, que la ley existe para proteger a quienes actuaron con amor y lealtad, que los documentos hablan más fuerte que las manipulaciones. Y déjame en los comentarios qué hubieras hecho tú en mi lugar, leo cada uno. Tu voz importa. Algunas batallas no se ganan con gritos, se ganan con papeles firmados, con verdades documentadas, con la calma de quien sabe que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Yo cerré esa carpeta café y nunca tuve que abrirla de nuevo para defenderme. La verdad ya estaba escrita.